de éter con 1 centímetro cúbico de una solución recién preparada de yoduro de potasio al 10% en un tubo de ensayo. La presencia de peróxido vuelve amarilla la fase acuosa por el yodo liberado. Los peróxidos se destruyen lavando el éter con una solución acuosa de sulfato ferroso. Ahora, en casos de quemaduras tanto ácidas, lavar inmediatamente con una solución al 5% de bicarbonato de sodio y aplicar una crema antiquemadura si es necesario, si la piel está muy enrojecida, por ejemplo el picrato de butesín. Ahora, en las quemaduras con bases concentradas es lavar con abundante agua y aplicar solución del ácido bórico al 5% y procede de igual modo, o sea, a agregar lo que es la crema antiquemadura. Ay, no. Eso sería, doctora. Lo voy a... Ya. Ahí ya empezaríamos con lo que es la segunda práctica. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya. Entonces ven que dice materiales de laboratorio. El objetivo de esta práctica... A ver, niña, no se olvide que tenemos que mostrar los 5 equipos que vamos a utilizar, ¿ya? Y ahí se tiene que explicar el material de laboratorio que no nos corresponde, que se supone que les han mostrado en química general, eso no vamos a hacer énfasis, ¿sí? Lo que corresponde a química orgánica. Entonces directamente paso a los equipos de... Directamente, si nos queda tiempo, ahí les mostramos los otros equipos o material para el área de orgánica. Ya, ahí tenemos los equipos de laboratorio. Bien, el primer equipo, que es la extracción líquido-líquido, que lo vamos a utilizar en esa práctica, consiste en utilizar lo que es un embudo de separación, un soporte universal y una pinza universal que nos va a ayudar a sujetar lo que es el embudo de separación. Yo creo que ya conocen lo que es el embudo de separación, que sirve para separar dos líquidos inmiscibles entre sí. Entonces nosotros vamos a agregar los dos líquidos y vamos a tener una fase A y una fase B. Antes de utilizar lo que es el embudo de separación, tenemos que fijarnos en lo que es esto de aquícito. La llave. La llavecita, porque muchas veces esto se endurece y es difícil de manejarlo. Es por eso que siempre antes de utilizarlo hay que lubricarlo. Siempre tenemos que lubricar lo que es la llavecita y fijarnos correctamente. Se tiene que lavar, ¿no? Eso tiene que explicarle. Se tiene que lavar el embudo bien con cepillo, con detergente líquido. Una vez han lavado la parte de la ampolla, que es toda esta, la parte de vidrio, ustedes van a desarmar esta llave de paso, ¿sí? Sacan la tuerca, la arandela de plástico, luego hay una arandelita de goma y retiran la llave. Tienen que lavar igual esa llave y lavar el conducto que es donde está entrando la llave con ayuda del cepillo, con su detergente líquido. En esta parte del vástago tienen que ver ustedes el diámetro del vástago y pueden utilizar, ustedes utilizan la mayoría, pero no tiene que ser lo que utilizan, ¿no? Comprar nuevo, los cepillitos esos que utilizan para peinarse las pestañas. Eso entra. Entonces van a tener que destinar, y si es muy cortito, adaptar con un alambre para hacer la limpieza del vástago. No tenemos. ¿Ya? O si no, con cotonete hasta donde entre, tiene que estar siempre libre el vástago del embudo, ¿ya? Entonces tienen que darse modos cómo van a limpiar, cómo van a secar con papel lavable de cocina. Entonces todo eso ustedes ya tienen que saber con qué van a utilizar. Una vez que han lavado bien el conducto por donde va a entrar la llave con su cepillo de
lavar tubos, van a tener que lavar igual, ver si no está obstruido el orificio que tiene esta llavecita, que es bien angostita. Tienen que tener en su neceser de laboratorio su aguja, ¿ya? O un alambre acerado, el cual se utiliza para limpiar las boquillas de las hornillas de cocina. Igual les va a servir eso para limpiar el vástago del embudo, envolviendo con el papel y lavar. Entonces se tienen que dar modo, como saben ayudar en sus casas, para hacer la limpieza del material, ¿sí? Entonces, una vez lavan, enjuagan bien, vuelven a armar en el mismo orden, pero teniendo el cuidado de la llave que han retirado, de lubricar la parte superior donde apoya la llave, la parte cónica gruesa en esta parte. Entonces, como la van a tener afuera, agarran un poco de vaselina y van a colocar la vaselina en esta parte cónica gruesa, ¿ya? Pero no hacia adentro. Ustedes marcan con su dedo hacia afuera de la llave, igual en los dos costados. Una vez que han hecho eso, va a ingresar primero la parte angosta y no va a tapar el orificio de donde va a salir el líquido, ¿ya? Pero si ustedes me lubrican la parte cónica angosta de la llave, ahí sí, al introducir van a ensuciar el conducto por donde va a pasar el líquido. Entonces solamente la parte gruesa cónica de la llave y introducen, y no hay problema que se tape el orificio por donde va a pasar el líquido, ¿ya? Y aseguran en el mismo orden que han desarmado. Una vez está viable la llave suavita, entonces recién se puede utilizar el embudo. Eso no se van a olvidar, eso no explica en la guía. Esto es explicación que tiene que darles el ayudante o el docente, ¿ya? Entonces anótense en su cuaderno todo lo que se les explica. Yes. Ya, por favor. Una vez que hayamos lubricado, hayamos realizado lo que es la limpieza, recién, como dice la Lisa, podemos utilizar lo que es el material. Y para nosotros poder hacer lo que es la separación, tenemos que al introducir lo que es el líquido, vamos a empezar a hacer lo que son unos movimientos giratorios para separar lo que son las dos fases. Tienen que estar bien separadas, como pueden ver en la imagen, ¿ya? Dos capas bien diferenciadas. Ahora, en el momento que nosotros queramos hacer la separación y trasvasar a, por ejemplo, un vaso precipitado, nosotros no podemos, por ejemplo, acá está abierto la llave y está tapado. Eso no podemos hacer. La boca del embudo, ¿no? Ajá. La boca del embudo está, ven, tiene su tapita, todos los embudos tienen su tapita, entonces no podemos dejarlo así tapado y abrir la llave. Antes de abrir la llave, primero debemos destapar y después de abrir la llave, y con cuidado tenemos que ir separando las dos fases, evitando que por ejemplo, la fase amarillita que ustedes ven acá pase, ¿ya? Vamos a ir con cuidado abriendo un poquito que base, y cuando ya esté muy poquito lo que es la fase del color verde, vamos a ir cerrando un poquito para que vaya con menor intensidad. Bueno, ahí déjenme acotarle, por favor. Entonces, ¿cómo van a separar? Primero, destapar la boca del embudo, ¿ya? Luego van a abrir la llave con un chorro que sea bien delgadito y continuo. Y esta parte del vástago del embudo tiene que estar dentro del vaso de precipitado, no así alto. Porque si ustedes así hacen chorrear, va a salpicar por toda el área del vaso. Entonces, tienen que introducir hasta esta parte dentro del recipiente donde están separando. Entonces, no se les ha explicado cómo se debe hacer la extracción líquido-líquido. Entonces, van a poner el extracto que van a hacer alcohólico, hidroalcohólico del vegetal, que va a ser la parte verde, y van a añadir recién en la segunda etapa el solvente con el cual van a hacer la extracción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a colocar el solvente y van a agitar el tubo, pero retirando del soporte. Hay dos maneras de agitar. Una, si es que es su tapa original del embudo, porque nunca nos dan con sus tapas originales, ustedes van a tener que dar la vuelta al embudo y dictar el vástago del embudo a la parte superior, para que después de agitar en forma circular, o si quieren en forma de cabeza al vástago del embudo, pero siempre y cuando sea bien segura su tapa,
dejan en reposo en la misma posición y ahí se van a ver 3 fases. Al momento de hacer esa agitación, acá se forma entre medio de los dos colores, se forma una parte espumosa en que al agitar nosotros hemos ido haciendo la extracción. Dejamos que repose al abrigo de la luz para que no se descomponga la xantofila. ¿Y qué vamos a hacer luego? Entonces, dejamos y vamos viendo por rato si es que están 2 fases solamente y se ha perdido la fase intermedia que había entre los dos de la agitación que hicieron. Una vez que ya no hay esa tercera fase que se formó entre medio de los dos solventes, recién nosotros podemos hacer la separación, destapando el embudo, haciendo chorrear a chorros delgados, pero que el vástago del embudo esté dentro del recipiente que estamos trasvasando, ¿sí? ¿Cuándo van a dejar de separar? Cuando la fase superior venga a la concavidad que tiene aquí en la base del embudo, donde está empezando la abertura de la llave, ahí se ve bien la parte cónica, ¿sí? Ahí se va a ver que ya no hay el color verde, solamente que está el color del amarillo de la parte superior y ha quedado entre medio de la llave, ¿sí? Entonces, para separar la fase superior, no podemos sacar por la parte inferior. Tenemos que abrir, sacar el embudo del soporte y vaciar por la boca del embudo al otro recipiente que queramos trasvasar, ¿ya? De esa manera se utiliza el embudo. Entonces ahí lo ven sencillito, pero que tiene sus secretos para hacer un buen trabajo. La limpieza de material y tener el cuidado que se recomienda para el manejo del embudo, ¿sí? Bueno. De igual manera, otra recomendación es que, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer la agitación, agitamos y destapamos para liberar lo que es la presión de los vapores. Siempre dependiendo del solvente que se utilice, ¿no? En el caso nuestro tenemos el éter, que ustedes saben que es muy volátil. Entonces, al hacer la agitación estamos haciendo fricción y calentando. Entonces, se va a formar una diferencia de presión dentro del embudo y va a saltar el tapón si no tenemos cuidado. Pero como la agitación se hace sujetando con toda la palma de la mano la parte de la ampolla del embudo y con el dedo índice se debe sujetar la tapa del embudo. O sea que al agitar nosotros en forma circular, ¿ya? Entonces vamos a tener el dedo índice libre para sujetar la tapa. Dejamos de agitar y van a sentir ustedes la presión que quiere destaparse porque están sujetando con el dedo índice y de esa manera ustedes van a poder abrir un poco, sale la diferencia de presión y vuelven a tapar. Cuando se utiliza el otro sistema de dar la vuelta al embudo y hacer la agitación, entonces como va a estar invertido el embudo, abren la llavecita para que salga la diferencia de presión. Esto va a estar en la parte superior. Entonces se abre la llave y sale la diferencia de presión, vuelven a cerrar y lo paran el embudo otra vez. Y así no va a saltar la tapa, ¿verdad? Si el embudo es este modelito con tapa de vidrio, corren más riesgo que salte la tapa y se rompa. Y no les van a vender tapa solamente, les van a tener que vender todo el embudo para reponer, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los solventes son muy volátiles. Exacto. De igual forma, a veces hay que darle unos pequeños topecitos cuando no se separan bien lo que son las dos fases después de la agitación. Entonces se les da unos pequeños golpecitos, más o menos en la parte de acá, para que le ayudemos a que se pueda separar mucho mejor. Aquí tengo un video, doctora, para mostrarles. Mejor si les muestra el video, porque ahorita ellos ni idea, ¿no? A veces ni conocen el material. En este video, la forma de la agitación lo hacen de la segunda forma que la doctora explicó, poniendo lo que es el piquito de lo que es del embudo de separación hacia arriba. Ya ahorita lo van a ver. ¿Me dicen si lo escuchan bien, por favor? La extracción líquido-líquido está basada en la diferente solubilidad de los componentes de una mezcla entre el agua y un disolvente orgánico inmiscible con ella.
Se realiza en un embudo de separación o decantación que permite mezclar, mediante agitación manual, la disolución acuosa que contiene los compuestos a separar con el disolvente orgánico empleado. Al dejar el embudo en reposo, el agua y el disolvente se separan formando dos fases o capas claramente diferenciadas al tener diferente densidad. Y el compuesto se distribuye entre la fase orgánica y la fase acuosa de acuerdo con su coeficiente de distribución o coeficiente de reparto. Este parámetro se define como la relación entre las concentraciones del compuesto orgánico o soluto en cada uno de los disolventes empleados y es aproximadamente igual al cociente entre las solubilidades de soluto en cada uno de los disolventes. Antes de iniciar la separación, es necesario comprobar que la llave y el tapón del embudo de separación ajustan perfectamente para evitar así pérdidas del contenido y colocar el embudo sobre un aro con protecciones de goma. Se debe disponer también debajo de él un vaso de precipitados del tamaño adecuado para recoger su contenido en caso de rotura accidental. En la extracción sencilla se dispone en primer lugar la disolución acuosa a extraer de 15 mililitros en el embudo de decantación con ayuda de un embudo cónico. Y a continuación se añaden otros 15 mililitros del disolvente de extracción. Se tapa el embudo y se toma con ambas manos, sujetando con una la llave y con la otra el tapón. Se coloca el embudo en posición horizontal y se mezclan suavemente ambas fases. Como generalmente los disolventes empleados son volátiles, al agitarlos puede aumentar su presión de vapor, por lo que la sobrepresión generada en el interior del embudo se elimina abriendo la llave con cuidado. Se cierra la llave del embudo y se repite la operación anterior varias veces hasta que no se aprecie sobrepresión en su interior. A continuación, el embudo se deposita sobre su soporte, se quita el tapón y se deja en reposo hasta que se separen completamente las dos fases. Se abre la llave del embudo y se recoge la fase inferior, en este caso la fase orgánica, de mayor densidad, en un Erlenmeyer limpio y seco. Ahí fíjense la concavidad que tiene. Limpio y seco a través de la boca del embudo para evitar que ambas fases se contaminen. Si se compara la coloración de las fases orgánicas y acuosa obtenidas en el proceso con las iniciales, puede observarse que ahora es la fase orgánica la que presenta una coloración más intensa, debido a que la concentración de colorante es superior en ella. En la extracción múltiple utilizamos también 15 mililitros de la disolución acuosa y extraemos 3 veces empleando cada vez 5 mililitros de disolvente, siguiendo los mismos pasos que para la extracción sencilla. Como puede observarse, la fase acuosa resultante tiene ahora una coloración mucho menos intensa que la obtenida en el ensayo anterior. Es decir, prácticamente todo el compuesto orgánico ha sido extraído de la disolución acuosa empleando la misma cantidad total. Eso ya han utilizado en forma didáctica, ellos han preparado y saben las cantidades que se va recuperando. Entonces, como ustedes son que van a trabajar con materia naturales, esto más para farmacia, con vegetales, y de ahí nosotros vamos a aprender a separar los componentes del vegetal. En esta práctica nuestra meta es llegar a aislar la xanthofila del vegetal, ¿sí? Entonces, esta técnica nos va a ayudar a ese fin, a separar la xanthofila, ¿ya? Entonces, en este no sabemos cuánto de xanthofila que va a tener el vegetal de muestra que van a llevar ustedes, dependiendo de la cosecha, que tiene que ser un vegetal fresco, ya recién sacado si es preciso de la planta, porque la xanthofila fuera de la planta ya es lábil a la luz solar y a la luz artificial, se va descomponiendo. Entonces, si esa espinaca o acelga que lleven ustedes ha sido extraída con días de anticipación, entonces no van a poder detectar mucha xanthofila porque ya se fue descomponiendo. Entonces, por esa razón nosotros les recomendamos que lleven muestras frescas, de preferencia recién sacadas de la planta, ¿sí? Entonces, y aquí en este videíto han hecho ellos el preparado para que sepan, ya sabiendo las proporciones de lo que han mezclado, y van haciendo las extracciones con diferentes concentraciones, y ahí estamos viendo, ¿sí?
Bueno, entonces, pero no es tan aplicado a algo natural que van a hacer lo que existe en la naturaleza. Ahí están preparando en el laboratorio para ver cómo se extrae de esa mezcla que ellos han hecho, la extracción líquido-líquido, aprendiendo la técnica, ¿sí? Y nosotros hemos elegido, por lo menos los docentes que hemos sido los primeros en hacer la guía, hemos elegido algo que se aplique al área de lo que ustedes pueden ir a trabajar. Tanto el bioquímico como el farmacéutico puede trabajar en este paso de procesar de productos naturales, extraer los componentes y hacer los preparados farmacéuticos. Y el bioquímico también entra ahí haciendo sus conocimientos, aplicando en el análisis microbiológico y todo eso. Y si es efectivo ese extracto de planta que le atribuyen que es bactericida y fungicida cuando es de hongo, entonces ahí está el bioquímico para que haga las pruebas en los cultivos, ¿no? Entonces, por todo eso ustedes tienen que aprender las técnicas. Bueno, siga. Bien, ahora tenemos lo que es el equipo de filtración al vacío, que está compuesta por lo que es la bomba del vacío, la manguera, que es especial, no son las delgaditas, porque si utilizamos las delgaditas, las normales en laboratorio, son de paredes muy delgadas y no va a poder cumplir lo que es su función. La manguera es muy blandita y al succionar se va a pegar. Estas mangueritas que utilizan ustedes para la destilación, que se acopla al refrigerante, esas no nos sirven. Tiene que ser una manguerita rígida, cosa que al hacer el vacío, cuando succiona, no se pegue en las paredes de la manguera. Eso se refiere al ayudante, ¿sí? Tenemos lo que también ocupamos lo que es el embudo Buchner, un tapón monorado, o sea, de un solo orificio, para que pueda ingresar lo que es el embudo Buchner, y utilizamos lo que es el matraz quitasato. Para poder utilizar esto, hacemos las conexiones, conectamos lo que es la manguera al matraz quitasato, a la bomba al vacío, colocamos lo que es el tapón y colocamos el embudo Buchner. Ahora, en el caso del embudo Buchner, nosotros tenemos que hacer el uso de lo que es el papel filtro. Nosotros cortamos del diámetro adecuado, que sea del tamaño de la base del embudo Buchner, lo cortamos teniendo en cuenta que tenga por lo menos casi 1 centímetro más para que se pega lo que es la pared lo que ven acá, del embudo Buchner, esta pared, para que no haya el riesgo de que se mueva y que el papel filtro se mueva y la muestra entre, no se realice bien lo que es la filtración. Ahora, cuando nosotros vayamos a colocar lo que es el papel filtro dentro del embudo Buchner, debemos empapar antes de colocar nuestra muestra a separar. Debemos humedecer con lo que es el solvente que se está utilizando con la muestra. Una vez humedecida, nosotros vamos a pasar lo que es nuestra muestra que queremos separar y nos vamos a ayudar con lo que es una varilla de vidrio. La varilla de vidrio la vamos a apoyar aquí, que caiga específicamente casi en el centro de lo que es el embudo Buchner, y el pico de lo que es el vaso precipitado en el caso, que apoye con la varilla y así toda la muestra va a caer en lo que es el centro del embudo Buchner. ¿Ya? Nosotros, obvio, antes de colocar la muestra debemos encender lo que es la bomba al vacío, ¿ya? Y vamos a hacer que caiga la muestra en el centro y ahí la parte sólida se va a quedar aquí arriba, en la parte superior, y la líquida va a pasar y se va a retener en lo que es el matraz quitasato. Ya, ahí vamos a aprovechar el error que tiene esa instalación, ¿ya? Entonces, la recomendación que se hace es que el vástago del embudo pase el nivel del pico del quitasato por donde va a ser la succión, la bomba de vacío. Fíjense, este está a la altura. Entonces, el vástago tiene que pasar ese nivel. El vástago del embudo es el largo que tiene aquí en la parte inferior el embudo. Ya, esa recomendación. En caso que no hubiera de esa longitud del vástago del embudo, de que sea larga para que pase el nivel del quitasato, del pico, entonces aquí se ve que el tapón es muy alto. Deberíamos haber pedido un tapón que sea más bajo y ahí hayamos cumplido la función. Pero en caso que no sea así, hay que ver el bisel del embudo que tenemos que poner
opuesto al pico del Kitasato. El bisel del embudo es ese corte que tiene un ángulo así de caída, ¿ya? Entonces, eso tenemos que poner opuesto al pico. La pared de este bisel del embudo no hay que ponerlo dirigido al pico del Kitasato, donde va a ser la succión. Entonces, ese cuidado tendríamos que tener si no cumple las funciones que debemos tener con la instalación del equipo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Para todo hay solución, siempre que se trabaje con cuidado. Disculpe, doctora, o sea que tiene que ser más largo el que viene del embudo. Sí, aquí lo que le está obstaculizando que entre más el vástago del embudo y que pase el nivel es el tapón. El tapón está muy alto, debería ingresar más para que, cosa que al meter más el tapón que está sosteniendo al embudo, ¿qué va a pasar? Usted debe tener su indicador, niña, porque yo pongo ahí y tapa mi cursor, vaya indicándole eso. Entonces, ahí ustedes tienen que, el tapón tiene que ingresar más, ahí está apenas, no está cumpliendo lo que se recomienda que entre 3/4 del tapón dentro del, en este caso, del material Kitasato, ¿sí? Está apenas la puntita, debería ingresar más el tapón. Y ahí va a dar su función, el vástago del embudo va a pasar el nivel del Kitasato. ¿Sí? Siga, por favor. Ahorita les voy a compartir el otro. Bien, ahora vamos a ver lo que es el armado de equipo para la destilación simple, pero en este caso es sin control de temperatura, en el cual vamos a hacer el... ¿no? Ahí solamente está, se supone que hay un solo componente, ya para que no utilicen termómetro. Para la destilación simple, en donde se va a separar los componentes de la muestra, se tiene que utilizar con termómetro. Ahí solamente es que usted está volviendo a destilar un solo componente, por eso no está controlando la temperatura. Como dijo la Está seguro que es un solo componente de muestra y por eso no necesita termómetro. Pero cuando es una muestra que tiene más de un componente, se tiene que utilizar termómetro. Y este es el armado de equipo que nosotros utilizamos en el laboratorio, en lo que es el destilación simple. Hacemos con control de temperatura, el uso del termómetro, como dijo la Lisa. Porque es una muestra que tiene más de un componente, ¿sí? El otro que mostraba la ayudante es cuando se sabe que es un solo componente, pero que nosotros queremos volver a purificar a través de la destilación de ese solo componente que tiene, ¿sí? Entonces va a destilar tranquilo, sabemos que es una sola temperatura a la cual va a destilar y no tenemos que estar controlando la temperatura, pero cuando la muestra que vamos a utilizar nosotros en el caso de la bebida alcohólica es más de un componente, está el agua, el etanol, y si no han hecho bien su destilado va a haber metanol y quién sabe otro alcohol más, el propanol, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber que estamos destilando los componentes que tiene esa muestra? A través de la temperatura, ¿sí? Entonces es necesario por eso que lleve un termómetro, el cual nos va a orientar qué es lo que estamos separando primero. Va a salir el que tiene menor punto de ebullición, ¿ya? Va a alcanzar los vapores en la parte superior y van a destilar. Luego será el que tiene menor punto de ebullición y así con la temperatura se controla el destilado. Sí. Entonces, en lo que es la destilación simple con control de temperatura, lo que vamos a necesitar es lo que es un balón de fondo redondo esmerilado. Esta es esta parte opaca que ven acá. Bueno, no se nota bien por la luz. Acérquelo un poquito más a grande el equipo, según va mostrando, ya lo va achicando. Ya. ¿Ahí se puede ver? Eso. Sí, se ve de 250 ml. Ahora se ve. Ya, bien. Sí, ocupamos un balón lo que es de 250 ml. Como bien dijo la doctora, nosotros utilizamos como muestras bebidas alcohólicas no espumosas.
o sea, si ustedes quieren traer cerveza, no sirve, ¿ya? Sí, Ya, sí, entonces, para mejor guía se les dice, van a traerse una muestra cuyo contenido de grado alcohólico sea mayor a 40 de grado alcohólico. Entonces, vino, cerveza tienen menor a ese grado alcohólico, ¿ya? Entonces, por eso se les pide el Singani, que es más económico que el ron, que el whisky. Y es más, se les dice, si en sus hogares consumen bebidas alcohólicas y quieren hacer control de calidad, entonces vamos a utilizar un balón de 250 centímetros cúbicos y sabemos que se debe cargar solamente la mitad de la capacidad del balón, de 125. Entonces, ustedes pueden llevar esa cantidad si quieren hacerle control a la bebida que consumen. Por ahí que están consumiendo con alcohol metanol, ¿ya? El metanol es tóxico para el sistema nervioso ocular, ¿ya? Entonces, ahí se vuelven ciegos. Entonces, si siempre consumen y quieren saber que están consumiendo una bebida alcohólica sin metanol, entonces la llevan. Se les mide el grado alcohólico, se controla los componentes que tiene su bebida alcohólica al destilar. Entonces, si quieren, llevan lo que consumen. Y si no, solamente el Singani. Después cerveza y vino no les sirve, porque tiene menor grado alcohólico. Bien. Entonces vamos a hacer el uso de un balón de fondo redondo con cuello esmerilado para hacer las conexiones. Ahora tenemos esto que ven aquí, como si fuera una Y, se llama lo que es la cabeza de destilación, que igual tiene conexiones esmeriladas. O adaptadores también se llaman, ¿sí? Que por ejemplo acá tiene la zona, el esmerilado hembra, es la parte superior, y tiene dos que son esmerilados macho, ya que hacen conexión. Ya el balón, por ejemplo, tiene un esmerilado hembra. Ahora, después del uso de la cabeza de destilación, también hacemos el uso de un tapón para que pueda sostener a lo que es el termómetro. Obvio que el termómetro tiene que estar un poco más abajo de lo que ven acá, donde se forma el otro bracito, el otro piquito de lo que es del... La otra conexión macho de la cabeza de destilación, ¿sí? Entonces, van a subir los vapores, fíjense, y justo en esa dirección de la boca de la conexión macho de la cabeza de destilación, que va a acoplarse con la conexión hembra del refrigerante, en ese nivel es donde se pone el bulbo del termómetro. ¿Para qué? Para que registre la temperatura a la cual está pasando los vapores, y eso es lo que a ustedes les va a ayudar a saber qué es lo que están separando primero, ¿ya? Y de esa manera van a poder saber cuáles de los componentes está saliendo primero, ¿ya? Controlando la temperatura. Exacto. Luego vamos a hacer el uso de lo que es el refrigerante. En este caso aquí el que ven es un refrigerante recto que tiene lo que es un esmerilado hembra y tiene un esmerilado macho. También tiene dos coditos o dos bracitos donde se hacen las conexiones de las mangueras. Ya. Y vamos a hacer el uso de lo que son dos soportes universales, uno para sujetar lo que es el balón, el otro para sujetar lo que es el refrigerante recto. Y para las zonas de calentamiento vamos a utilizar lo que es un mechero, el trípode y la malla con amianto. Siempre debemos utilizar lo que es la malla con amianto para hacer los calentamientos, para que sea un calentamiento uniforme, ¿ya? Y de igual manera tenemos que verificar que esta malla de amianto no tenga huequitos, la malla con amianto, perdón. Porque que su amianto esté completo, ¿no? No esté como orificio. Porque muchas veces hacen de que lo que es el balón se vuelva negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está limpio el mechero, ¿no? Entonces, esta área blanca es el amianto, ¿ya? Eso lo revisten la mallita para que el calor no sea directo y sea homogéneo, ¿ya? Entonces ese cuidado tiene que tener el ayudante al hacer el retiro del material. Y si hubiera así, que le tienen que dar doble malla donde tape los orificios que tiene la malla que está con problemas, ¿no? Y la otra que coincida con esos huecos, su amianto que tiene. Exacto, esa es la solución que se puede dar. La única, no tenemos.
Ahora, en lo que son las conexiones de las mangueras, el codito o el bracito que está cerca del esmerilado macho. El pico no es codo, está saliendo un piquito del refrigerante, 2 picos tiene el refrigerante. La parte inferior que está cerca, eso siempre se van a acordar, anótense en sus cuadernos. La parte inferior del refrigerante, la que está cerca a la conexión macho del refrigerante, es por donde va a ingresar el agua. Y esa manguera tiene que conectar al pico del grifo del laboratorio que tiene cada fuentón, tiene sus grifos ahí de agua, la toma de agua, ahí conecta. Entonces sale el agua, va a llenar el tubo del refrigerante y por la parte superior hay otro pico que tiene el refrigerante, el que está cerca de la conexión hembra del refrigerante, ahí acoplan esa manguera y va al desagüe. ¿Ya? Entonces, entre el agua, llena el refrigerante con agua nueva, fría, para que vaya condensando los vapores calientes que van a pasar a través del refrigerante. Esa función tiene. Y si ustedes se equivocan en las conexiones de la manguera, ¿qué va a pasar? Nunca va a refrigerar cuando acordemos por acá, por donde tienen que salir los vapores, se ve que están ahí hacia arriba yendo los vapores calientes, no han condensado. Ahí se van a dar cuenta que están mal conectados sus refrigerantes, las mangueras, pero ya han perdido harto tiempo, ¿no? Entonces, por eso siempre anótense el pico del refrigerante que está cerca de la conexión macho, ahí va la manguera que se conecta al grifo de agua. El pico que está en la parte superior, cerca de la conexión hembra del refrigerante, se pone la manguera que va al desagüe. ¿Ya? Eso anótense porque no está en la guía. Entonces, y eso se lo tienen que grabar para toda Doctora, ¿será que lo a la puede vida, volver a repetir, para cuando hagan uso los refrigerantes? Claro que sí. Entonces, por favor. el pico del refrigerante que está cerca de la conexión macho se conecta al grifo de agua con ayuda de la manguera, ¿no? El pico que está en la parte superior de la conexión hembra del refrigerante se conecta a la manguera que va al desagüe. Eso siempre va a ser cualquier refrigerante que utilicen ustedes, sea Resto, sea de serpentín, sea de bolas, tiene la misma conexión y el mismo funcionamiento, ¿ya? Bueno, prosigo. bien. Ya tengo papel, creo. Disculpe, en la imagen que mostró, disculpe auxiliar, son 2 soportes universal, el que está agarrando el refrigerante tubo recto. Sí, aquí el uno, este de aquí que tiene en este lado, está sujetando el balón. Y este otro refrigerante es el que está, perdón, soporte está sujetando el refrigerante. La pinza tiene las pinzas adecuadas para sujetar de medio refrigerante, ¿ya? Y no haga palanca de la mitad del refrigerante. Bien. No olvidarse de igual manera que cuando nosotros vayamos a hacer la práctica, en el balón, antes nosotros debemos colocar lo que son los núcleos de ebullición, que son trocitos de porcelana que son porosos, para tener una ebullición controlada, ¿ya? Y después nosotros agregamos lo que es nuestra muestra, que son los licores, que tienen que tener un grado de alcohol mayor a 40 grados. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a hacer ebullición, van a pasar los vapores y el termómetro va a controlar el bulbo, va a controlar a qué temperatura están pasando los vapores, va a chocar, va a pasar por el refrigerante, al entrar en contacto con las paredes frías del refrigerante, estos se van a condensar, entonces ya aquí al final van a ver como unas bolitas, como unas perlitas que van a salir. Y o sea, ya coger líquido, ¿no? Los vapores se condensan y pasa al estado líquido. Y eso es lo que va a chorrear, como decimos vulgarmente, por acá, por la conexión macho del refrigerante. Y ahí abajo van a tener ustedes una probeta en la cual van a medir el volumen, van a recibir
esas condensaciones en una probeta. Empiezan con una probeta de menor volumen, puede ser de 25, después tienen que tener unas 4 probetas para cambiar, ¿sí? Entonces, esto ya vamos a explicarles cuando hagamos la práctica de destilación simple. Ante todo acá es para que conozcan las conexiones, cómo se hace del equipo, porque cuando les toca en esta parte la destilación simple, ya no les explicamos. Entonces, por eso ustedes tienen que poner atención acá en el material de laboratorio, en los equipos que van a ocupar ustedes, y ustedes tienen que anotarse en sus cuadernos cada cosa donde va. Cuando les toque destilación simple, directamente entran a armar sus equipos, ¿sí? Entonces, por eso yo les hago dibujar ahí en la guía de laboratorio. Hay espacio en cada título que dice el equipo del material y ustedes tienen que dibujar. Porque al dibujar, ustedes aprenden las partes del material y cómo tienen que armar. Dibujan en su cuaderno, luego van y dibujan en su guía ya bonito, ya están haciendo 2 veces, y luego ustedes cuando ya les toque armar, repasan de su cuaderno y de su guía que han dibujado, entonces ya tienen las conexiones. Si se olvidaron de algo, ahí consultan, ¿ya? Por eso se les hace dibujar. Y acá solamente les estamos mostrando como lo hacemos en presencial, armamos el equipo junto con ustedes y ahí se anotan, igual nosotros, yo soy la que explico y van anotando y la ayudante va indicando las partes que yo voy mencionando en los equipos que hemos armado, ¿sí? Entonces, ahora tiene que trabajar mi ayudante, ya. Siga, por favor. Otra recomendación que me olvidé de decirles es que, por ejemplo, el termómetro no tiene por qué tocar lo que son las paredes de la cabeza de destilación. No tiene que estar apoyado ni en esta pared, ni aquí, ni en este. Siempre vertical, ¿no? Sí. Y tiene que estar bien centrado, ¿ya? En eso hay que tener mucho. Ya. Disculpa, auxiliar, el termómetro ese está casi, a ver, ¿puedo acercarlo, por favor? Ese, el que tiene su piquito rojo, ¿ese es el termómetro? Ese es el bulbo del termómetro. Ah, ya, entonces tiene que introducir todo hasta ahí, ¿no? Sin tocar las paredes. Exacto, un poquito más, en cierto está muy arriba, sería un poquito más abajo, más o menos a esta altura. No, está bien la altura. Sí, doctora. Está bien. Entonces, ¿por qué lo ven rojo ustedes? Conocen el termómetro ustedes de mercurio, ¿no? Este no es de mercurio, este es de alcohol, por eso es el bulbo rojo, ¿sí? Si tuviera un refrigerante después, como me ha dicho que tiene material suelto, les va a mostrar la parte interna del refrigerante porque ahorita ellos no saben cómo es la distribución. Terminemos de mostrar todos los equipos que tenemos que mostrar y ahí si queda tiempo va a mostrar la parte interna de un refrigerante, ¿sí? Creo que usted o otro ayudante me mostró foto. Tengo los refrigerantes, pero la No, forma terminemos de mostrar todo. Después vamos a ver, ¿ya? Bien, otro equipo que nosotros utilizamos. Ay, aquí falta. Ya, la destilación por arrastre con vapor de agua. Que, bueno, aquí, si se dan cuenta, vamos a utilizar 3 soportes universales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un soporte universal lo vamos a utilizar para agarrar el primer balón de fondo redondo, que es el más grande. Luego vamos a utilizar un segundo soporte universal para agarrar el segundo balón, que es más pequeñito, donde se va a encontrar nuestra muestra. Y un tercer soporte universal, que es el que va a sujetar a lo que es el refrigerante. Bien. Los balones en sí no necesitan ser esmerilados, no necesitan que tengan conexiones esmeriladas porque no hacemos conexión vidrio con vidrio y nos ayudamos con lo que son los tapones. Vamos a utilizar de igual forma 3 tapones. Un tapón monorado, un tapón con 2 orificios, un tapón con 3 orificios. Acá, no sé, se borró el termómetro, pero ya, en el primer balón
en el primer balón que nosotros vamos a utilizar, solo va a tener lo que son los núcleos de ebullición más el agua. Y vamos a utilizar un tubo de seguridad que va a ingresar, ahí va un orificio, el tubo de seguridad que tiene que estar hasta el fondo de lo que es el balón, ¿ya? Y luego vamos a conectar un tubo. Perdón, si lo puede acercar más su equipo, así lo van a ver más grandecito. Eso, ahí ya se identifica mejor, ¿sí? Ahora, la segunda conexión que se va a hacer va a ser balón con balón, que nos vamos a ayudar con lo que es un tubo en U, que así lo conocemos como tubo en U. La parte más larga va a ir al segundo balón, la parte corta va a ir al primer balón. No tiene que pasar, no tiene por qué llegar hasta la mitad del balón y tocar lo que es el agua, ya solamente es del tapón, un poquito más abajo del tapón. 1 centímetro a 1,5 centímetros puede pasar, ¿ya? Exacto, no más de eso porque hay riesgo de que como va a haber un burbujeo que entre el agua, entonces lo que nosotros queremos es el vapor del agua, no queremos el agua. Y no ¿Usted tiene... lo dibujó, perdón? me ayudaron, doctora. Ya era que se note aquí la salida de los tapones un poquito, el que está conectado con ayuda del tapón a la boca del balón. Sí, ahí no se ve, y ver la cantidad que pasa de este tubo de 1 centímetro, por lo menos. Y este está bien, y acá faltan los núcleos de ebullición. Sí. ¿Ya? Entonces, en el primer balón siempre hay que colocar lo que son los núcleos de ebullición. Dibujar, ustedes son capísimos. Ahí se ve o no se ve, no se ve. Entonces ahí le va a aumentar unos pedacitos de porcelana. Lo que utilizamos son los núcleos de ebullición, ¿sí? Sí. Y en este otro está bonito. Solamente hacerle unas saliditas así con un ángulo cónico del taponcito ahí, que se vea, porque ahorita no se ve, ¿sí? Nunca tiene que penetrar completo el tapón, acuérdese, sino cómo lo va a destapar. Sí, doctor. Pero está bonito lo demás. Sí, porque han tenido una imagen, pero por la luz no se nota bien lo que es el equipo. El reflejo ahí, ¿no? Del vidrio. Sí, por eso lo coloqué esta imagen que me ayudaron a hacer. Porque pero no hay problema, vamos aclarándoles eso, ya, para que ellos dibujen. Ya, como les estaba diciendo, es el tubo en U, acá máximo un centímetro, tiene que pasar máximo 1 centímetro, no más de 1 centímetro. De igual manera, la conexión entre tubo y tubo, o sea, este tubo en U, no tiene que ser muy largo, muy lejos, ¿ya? Tiene que ser lo más acercado posible. Y el segundo extremo, el que va a conectar al segundo balón, tiene que ir de igual forma hasta el fondo del balón, donde va a pasar los vapores, va a empezar a hacer un burbujeo, y así nosotros ya vamos a poder conseguir lo que es el componente más volátil de nuestra muestra, que van a subir con los vapores y va a pasar el refrigerante. Bien, en el segundo tapón vamos a tener la continuación de lo que es el tubo en U, que se va a conectar, ya dijimos eso, que tiene que ir hasta el fondo del balón. También aquí vamos a tener lo que es el termómetro. Vamos a conectar un termómetro, de igual forma no tiene que pasar más de 1 centímetro. Y después vamos a conectar el tubo en B, una B chica, ¿ya? La tubo en B que va a conectar con el refrigerante. De igual forma, este tubo en B no tiene que pasar más de 1 centímetro del tapón. No tiene que llegar hasta la mitad ni tocar con la muestra. Bien, entonces los vapores del segundo balón, que van a pasar con los componentes más volátiles, van a pasar por este tubo en B, que igual forma no tiene que ser muy largo, porque si no se van a condensar aquí y no vamos a obtener lo que nosotros queremos, que es la esencia. El componente volátil. A ver, ahí yo le voy a ayudar, ¿ya? Entonces, ¿por qué exigimos que tenga esta forma las conexiones? ¿Ya? Entonces, el balón generador de vapor de agua tiene que ser más grande que el balón que contiene la muestra, ya que este va a generar vapor para que pase, como dice su nombre, de expansión por arrastre con vapor de agua, van a pasar los vapores hasta el fondo del balón.
y va a topar el fondo del balón los vapores y va a subir arrastrando todos los componentes que tiene su muestra que sean solubles en el vapor de agua. Y aunque no sean también insolubles, igual va a arrastrar el vapor de agua. ¿Cuál es el objetivo de aplicar esta técnica? Entonces, esta técnica nos ayuda en aquellas muestras que tienen componentes que al calentar directamente se descomponen. ¿Ya? Al someter directamente a calor se van a descomponer. Por eso hacemos una destilación indirecta con arrastre de vapor de agua. Esta técnica se puede utilizar tanto para muestras líquidas como para muestras sólidas. Nosotros vamos a utilizar en muestras sólidas, ¿ya? Y que sean sustancias de corteza dura. Entonces ahí se recomienda que puede ser clavo de olor, puede ser canela, que es corteza también, menos anís, ya no se puede, aunque algunos la utilizan, pero no es tan recomendable, ni manzanilla tampoco. Se puede llevar hojas de eucalipto, que es dura las hojitas, y esta técnica sirve para separar los componentes, ¿sí? Entonces, que tengan aspecto leñoso, acuérdense de eso. Y llevarse tijerita para cortar, si es que llevaran canela o clavo de olor, en lo que mientras más pequeño sea, ya los pedazos de la muestra va a hacer mejor contacto con el vapor y va a poder arrastrar todos los componentes, que sean solubles, parcialmente solubles e insolubles inclusive. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esos componentes que ha arrastrado con esta técnica de destilación? Cuando nosotros recibamos nuestro destilado, ahí vamos a ver si son sustancias que son insolubles en agua, vamos a ver en la superficie, van a llevarse para esta práctica una botellita de vidrio limpia y seca ya para que se lleven y no estén haciendo trasvasado. Aquí no se controla volumen, ¿ya? Entonces no sacrifiquen esto porque después les va a costar lavar. Entonces van a observar su destilado en su botellita de vidrio, por eso se les pide, y van a ver si es con características insolubles, va a ser como cuando mezclan ustedes el agua con el aceite. ¿Ya? Entonces van a ver que al caer el destilado va a salpicar y se ve aceitosa las paredes del recipiente donde están recibiendo, o en la superficie del agua se ve perlitas, micelas pequeñitas de el aceite que están arrastrando, ¿sí? Y si es lechoso, quiere decir que es parcialmente soluble en el agua, ¿ya? Entonces van a ver ustedes que hay de esos dos tipos. Y si es soluble, ¿cómo van a saber? Entonces al estar recibiendo el destilado, agarran un vidrio de reloj limpio y reciben un poco de destilado en esta parte, ¿sí? Reciben y ven el aspecto de ese destilado. Si está lechoso, quiere decir que sigue arrastrando los componentes que son parcialmente solubles en el agua, y si es clarito, ¿ya? No tiene así el aspecto lechoso, no hay ni partes de micelitas así de aceites insolubles, pero está transparente, pero tiene olor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que está arrastrando componentes que son solubles. Y ustedes van a ver que su mucosa va a estar saturada con el olor de los componentes que están arrastrando y no van a poder diferenciar. Entonces, ¿qué hacen? Reciben en un vidrio reloj y salen al pasillo del laboratorio, y a la gente que está por ahí le dicen: ayúdenme, por favor, perciban algún olor. Y ellos van a oler y les va a decir sí. Si es canela, les van a decir huele a canela. Si es clavo de olor, les van a decir sí, es clavo de olor. Entonces, ahí van a saber que están todavía destilando componentes que tienen, que son solubles en el agua, ¿sí? Entonces, dos maneras de saber si han terminado la destilación. Uno, controlando la temperatura, que aquí en el balón que contiene la muestra es un tapón de 3 orificios y ahí se acopla el termómetro, ¿sí? Entonces, controlando la temperatura, porque todo esto que le he mencionado a ustedes, todas estas muestras ya han sido estudiadas. Ya saben qué componentes tienen y qué puntos de ebullición tienen. Entonces, nosotros nos sorprendemos cuando estamos destilando, que vemos que aquí registra la temperatura mayor al punto de ebullición de agua,
¿sí? Ah, caramba, ¿y qué pasa si lo que está pasando acá es vapor de agua y arrastrando los componentes? ¿Qué quiere decir? Que esa es su muestra que están utilizando ustedes. Sus componentes tienen mayor punto de ebullición que la del agua, ¿verdad? Por eso están registrando una temperatura mayor. Y a veces pasa lo contrario, se registra menor al punto de ebullición del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los componentes que está arrastrando el vapor de agua tienen menor punto de ebullición, por eso está bajando el punto de ebullición del agua, ¿sí? ¿Y cuándo voy a saber que he terminado de destilar? Cuando solamente registra el punto de ebullición del agua. Y van a comprobar con el olor que van a percibir acá al recibir del destilado. Entonces, y la temperatura, y ahí se van a dar cuenta para qué nos sirve colocar el termómetro, ¿sí? Ahí en su equipo le faltaría. Acá falta el termómetro. Muy bien. Bueno, sigue. A ver, si estaban atentos hace rato, la doctora explicó y repitió muchas veces dónde va a ir la conexión de la manguera que va a ir conectada a la llave del agua. ¿Se acuerdan? Hace rato lo explicó la dice. Era conexión macho que conectaba al grifo. Al grifo Y la hembra era la que conectaba y iba al desagüe. El pico que estaba cerca de la conexión hembra, ¿no? Exacto, el Sí. pico. Ya, bien. Bien, anótense en su cuaderno de laboratorio. El de química orgánica, ahí tienen que tener laboratorio y teoría. Ahora vamos, posición de reflujo. Ya, en el del equipo de reflujo. Todavía no terminamos esa práctica. A ver, muéstreme otra vez. Entonces, si ustedes han escuchado que no estamos separando los componentes, estamos arrastrando, y donde estamos recibiendo nosotros el destilado está la mezcla de los componentes que ha arrastrado de su muestra. Entonces, hasta ahí no hemos separado, ¿sí? Sí, en todos los componentes que han salido con el vapor de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de este destilado? Recién separar por los métodos que ya han aprendido ustedes, por la extracción líquido-líquido, ¿sí? Entonces van a tener que elegir, como ya están todos estas muestras que hemos indicado, ya han sido estudiadas, ya se sabe en qué son solubles sus componentes, entonces ustedes van a tener que elegir componentes reactivos para separar, solventes para extraer por ejemplo, los aceites que son insolubles, ¿sí? Van a hacer igual extracción líquido-líquido, separan ese componente y los otros que no son solubles en ese solvente se van a quedar. Aquel componente que es soluble en agua es más difícil de separar. Van a tener que saturar la solución acuosa que queda con sal, con cloruro de sodio. ¿Para qué? Para desplazar ya a la sustancia que está soluble en el agua. Y de esa manera utilizar recién un solvente y extraer, ¿sí? Entonces es otra cosa ya separar de acá la mezcla. Hasta ahí solamente estamos arrastrando todos los componentes que tiene la muestra con la corriente de vapor de agua, ¿sí? Ojo, acá no se separó. Bueno, es otro proceso que van a ver ustedes son de bioquímica, no llegan, ¿no? Fitoquímica, ahí en fitoquímica es donde más les achuran a los de farmacia. Pero ustedes ya tienen la idea cómo pueden utilizar esta técnica. Seguimos, por favor. Esta técnica, lo que es al equipo, lo que se llama reflujo, donde nosotros vamos a utilizar lo que es un refrigerante, vamos a utilizar un balón de fondo redondo esmerilado, en este caso tiene que ser esmerilado porque se está haciendo conexión vidrio con vidrio, ¿ya? Otra recomendación que se da es que también se tiene que colocar, al hacer esta conexión, un poquito de vaselina alrededor en lo que es el esmerilado macho,
¿ya? Muy poquito, no es que ustedes le pongan su montón de vaselina, porque si ustedes exageran en colocarlo, cuando se vaya a hacer el calentamiento, eso va a ir chorreando como si fuera mantequilla, ¿ya? Y no nos sirve. Y contaminan su muestra. Ya, Exacto. ¿en qué caso el calentamiento a reflujo se llama, sí? ¿Por qué se utiliza este equipo? Para evitar perder los componentes que se está haciendo reaccionar por calentamiento en el balón, ¿ya? Entonces hay reacciones que necesitamos calentar, pero no queremos que se pierda ninguno de los componentes o los reactivos que estamos haciendo reaccionar. Entonces, para eso nosotros utilizamos un refrigerante en la boca del balón, ya, cosa que al calentar la reacción, al someter a calor, van a subir los vapores, suben y tienen contacto con el refrigerante que está en la boca del balón y vuelve a condensarse los vapores y caen otra vez al balón. Y no estamos contaminando el medio ambiente ni tampoco perdiendo los reactivos que están reaccionando. Se controla el tiempo, qué tiempo es lo que se tiene que reaccionar en calentamiento a reflujo, y entonces de ahí se apaga el equipo de calentamiento, se utiliza manta de calentamiento, también el mechero de Bunsen con ayuda de la malla de amianto. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, el tiempo de reflujo que vamos a someter. Nosotros aquí vamos a utilizar deberíamos, que últimamente no lo hemos estado haciendo porque nos llevaba más tiempo, ¿sí? Cuando hacemos la práctica de cristalización, tenemos que calentar el solvente al 50% de etanol, y entonces nosotros al calentar perdemos el etanol si no está conectado al reflujo. Ya al hervir el etanol hierve alrededor de 78 y el agua al 98. Esa mezcla al 50%, si nosotros no controlamos para que no se pierda el etanol, cuando queremos utilizar ya no hay etanol, ya se evaporó. Entonces, este sistema de calentamiento a reflujo deberíamos utilizar para evitar perder el etanol de esa mezcla. Entonces, un balón de 2 bocas, por la boca que está conectado el refrigerante, va a seguir conectado ahí, no pasa nada, pero tenemos que destapar rápidamente de la segunda boca del balón para sacar con una pipeta y utilizar ese etanol al 50%. De ahí que yo cambié la técnica. Ya cuando estemos en cristalización se van a acordar por qué he cambiado la técnica, porque acá no era tan seguro. En cada destapada que hacíamos de la boca 2 del balón, igual salían los vapores de etanol, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado para utilizar este equipo. Bueno, siga, por favor. Bien, entonces como les estaba diciendo, vamos a emplear lo que es un matraz de fondo redondo. A continuación le agregamos, lo conectamos, con lo que es el refrigerante recto, con las uniones esmeriladas. Ahora, si se dan cuenta, nosotros hacemos el uso de 2 pinzas y un solo soporte universal. ¿Ya? Un solo soporte universal y 2 pinzas. La primera pinza va a ir conectada a lo que es el balón, va a sujetar lo que es el balón. Ya, vamos rapidito porque me quedan 5 minutos, nada más tengo que tomar lista. Ya, doctora. La segunda pinza va a ir conectada a lo que es el refrigerante a la mitad de la altura, ¿ya? Para conseguir lo que es una mejor sujeción. Sin olvidar antes de colocar acá en el balón lo que son los núcleos de ebullición. De igual manera hacemos la conexión de las mangueras al refrigerante. Recuerden que el pico que va cerca al esmerilado hembra o a la conexión hembra va a ir al desagüe, y el pico que está cerca a la conexión macho va a ir a la llave del agua o al paso de agua. ¿Qué otro equipo nos falta? Eso sería todo, doctora. Son 5, a ver, vamos viendo cuáles han mostrado. Ya vimos lo que... Disculpe, auxiliar, ¿podría usted volver así a darle un pantallazo para que le saquemos fotos, por favor? El material se los voy a pasar, no tienen por qué sacarle capturas a la presentación. Sí, por favor. ¿A qué plataforma la va a subir, disculpe?
Yo en sí lo podría subir a lo que es al Classroom, porque es el que mejor manejo. Y doctora, intenté buscarlo por la plataforma de la Gabriel, de Moodle, y no me aparece Ya. lo que es el grupo. Me aparecen los otros grupos, pero el grupo A2 no me aparece. ¿A sus horarios de usted? Ajá, no puedo ni siquiera buscarlo. Ya, entonces se los va a pasar, voy a preguntar a ver cómo puede hacer usted para subir, porque lo ideal en la plataforma de Moodle, ahí está disponible para que puedan leer el rato que quieran. Ya, pero si les va a ofrecer seguridad con esa plataforma, ya, entonces mándesela en esa plataforma. Ya, doctora, entonces por Classroom yo se los voy a pasar. Ahorita les voy a dar mi número. 77 052 047. Ese es mi número personal de mí. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? 77 052 047. Ya. Ya, doctora. Están todos los equipos, a ver, repasemos. Ya sí, 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 están todos, son 5. ya, entonces lo que ya les va a mandar ella lo que ha mostrado, ya, para que ahí ustedes vean. Bueno, pasamos a la lista, le damos las gracias a la señorita ayudante y pasamos a la lista. La próxima práctica, entonces, niña, que vamos a tener el examen preliminar ya. y la determinación de punto de fusión. Entonces, mientras van conociendo su muestra, entonces en el examen preliminar, cómo se tiene que observar